para la gloria del Señor. Hoy he venido a tus plantas, van a pedirte nada, Señor. Mi corazón está latiendo muy fuertemente y es por ti. Todos mis seres se estremecen al comprender tu gran amor. ¿De qué modo podré pagar si cada vez te debo más? Tú te mereces toda gloria, te mereces alabanza cada día, oh Señor. Sí, mi Señor, yo con fervor debí alabarte, con pasión debe servirte, mientras tenga vida en ti. Soy tan feliz, soy tan feliz. Eres la razón de mi alegría, mi pleno gozo lo tengo en ti. Recibe en tu trono esta alabanza como una ofrenda de gratitud. No tengo, Señor, que ofrecerte, todo es tuyo, mi vida también. ¿De qué modo podré pagar si cada vez te debo más? Tú te mereces toda gloria, te mereces alabanza cada día, oh Señor. Sí, mi Señor, yo con fervor he de alabarte, con pasión debe servirte, mientras tenga vida en ti. Soy tan feliz, soy tan feliz. Bien, mis hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a este servicio de adoración a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantando la alabanza número 115. Día feliz cuando escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad Dios me ve cuando triunfó en mí la fe y en raudal cae
favor, me gozaré. Verdad, en los me vi cuando triunfó en la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue, reposa del corazón a tus contiendas pon ya fin. Alguien más no de posesión y parte en su superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad en los me di cuando triunfó en la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue, solemne voto, ofrenda, flor, que al cielo santo consagren. Hoy se la sed de honor, después testigo de mi fe. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad en los me vi cuando triunfó en la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Alabemos al Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a nuestro Dios porque nos permite un día más en su casa de oración, Amén, sí, Señor. aquí congregado el pueblo de Dios, Amén. Amén. reunido la familia de Dios. Amén. Gracias a nuestro Dios porque nos tiene aquí para poder escuchar lo más importante, la palabra del Señor. Amén. Poder venir a adorarle, porque Él se merece toda honra, gloria y alabanza. Amén. Vamos a orar un momento al Señor, vamos a rogarle que Él sea con nosotros. Su promesa es fiel y verdadera. La promesa del Señor en un culto de oración lo dice en su palabra, que yo
estoy con vosotros todos los días Amén. hasta el fin del mundo. Y esa promesa es fiel y verdadera. Así lo hemos creído y lo creemos en nuestros corazones que Él está con nosotros. Amén. Vamos a orar para que Él nos presida a través de su Santo Espíritu y sea de mucha bendición para nosotros y para todos los hermanos y hermanas y pueblo de Dios que esté escuchando este servicio. Amén. Oremos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Padre Celestial, muchas gracias le damos en esta tarde porque usted nos concede de estar aquí en su casa. Mejor un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Gracias por esta bendición, Señor, porque usted está aquí con nosotros. Usted está congregado con nosotros en esta tarde. Tu presencia está en este lugar. Gracias por esta bendición. Gracias por la alegría, por el gozo de ser llamado tu Hijo. Qué hermoso día, Señor, escogimos cuando decidimos de poder servirte. Por eso, Señor, hemos cantado esta alabanza. Porque, Señor, usted un día obró en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias porque usted está con nosotros. Rogamos que usted nos presida, nos dirija en todo, a través de su Santo Espíritu, y guarde también a cada hermano, a cada hermana, Señor, y bendiga su palabra en esta tarde. Que todos los que, Señor, están viendo, están oyendo el mensaje, este culto de oración, puedan recibir de parte de ti, del Dios vivo, único y verdadero, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Usted guarda a cada hermano, hermana, bendiga a su familia, bendiga a sus hogares. Señor, rogamos que usted nos guarde, nos cuide de todo mal. Señor, y ahora levántanos de esta oración, agradecido y contento. Te lo rogamos todo, Padre, por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Demos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. La carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Amén. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Demos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos un momento para que el Señor nos presida y el Señor me dé su gracia. Amén. Oremos un momento al Señor. Gracias, Señor, porque su palabra ha sido abierta, ha sido leída. Señor, y sin duda esta es la palabra que usted nos tiene. Prepara mi corazón, mi mente, mi pensamiento para recibir tu palabra. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, tu palabra es espíritu y vida. Tu palabra es una espada de doble filo. Tu palabra dice que son más dulces que la miel que destilan del panal. Tu palabra, oh Dios,
usted nos ha dado en esta tarde. Señor, danos tu bendición a través de ella. En nuestro alimento espiritual es el maná del cielo, es un pan vivo, Señor. Gracias. Ahora prepara mi corazón, mi mente, mis pensamientos para poder comprender, entender y recibir el mensaje de tu palabra, porque ella me da vida, me da fuerza, me da gozo, me da fe y fortaleza. Gracias, Señor. Te alabamos tu nombre, Creador, sustentador y hacedor del universo. Te damos muchas gracias porque usted está con nosotros y tu presencia se hace sentir en nuestros corazones. Ahora levántanos, fortalecido por medio de Jesús, te lo rogamos. Amén. Demos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, primeramente doy gracias al Señor porque Él me ha concedido la vida y la salud. Amén. Me ha guardado junto a mi familia. El Señor ha sido nuestro pastor, Amén. porque nada nos ha faltado. Yo alabo al Señor, estoy muy contento, muy alegre, muy gozoso, porque el Señor está conmigo. Siento su presencia, siento que Dios ha respondido muchas oraciones y he visto la misericordia del Señor. Amén. Amén. He visto su amor, su bondad para conmigo y mi familia. Amén, sí, Señor. Y yo alabo al Señor porque puedo estar acá en este servicio. Dios me ha dado esta honra y junto a mis hermanos de acá de Villa Alemana Amén. nos ha correspondido de poder atender este servicio y lo hemos hecho con mucho recogimiento, con mucha humildad, sencillez y mirando al Señor. Amén. Amén. Primeramente yo quiero saludar a todos mis hermanos de acá de la iglesia en Villa Alemana. Quiero saludar también a toda la hermandad, la iglesia evangélica pentecostal, misión apostólica, de todas las iglesias que han sido formadas. Yo quiero dar un saludo también a nuestro obispo, Pastor Samuel Valenzuela, junto a su esposa y familia, y a todos también los pastores de nuestra misión, guía y encargados de obra, y a toda la hermandad. Les quiero saludar en el amor de Cristo, con tres glorias a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, aquí tenemos esta carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. Acá dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acá el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya dice el apóstol Pablo, acá en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este Evangelio es de Dios, primeramente. Y este Evangelio, amados hermanos, es la promesa de salvación. Es la promesa que un día Dios nos dio, nos entregó. Dice, nosotros anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Amados hermanos, y nosotros, si nos vamos a la Escritura,
nuestros padres, nuestros primeros padres, ¿A dónde? fue Adán. El perro. Adán, Dios le dio una promesa en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amados hermanos, esta fue la primera promesa que hizo Dios a nosotros. Vemos, ya conocemos la historia cuando Adán pecó, desobedeció a Dios. Dios, amados hermanos, ellos se sintieron avergonzados, se sintieron desnudos. Y en la palabra del Señor dice que Dios le llamó. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amados hermanos, pero ahí viene, amados hermanos, inmediatamente más abajo la promesa. Sabemos que Dios al hombre lo formó del polvo de la tierra. Y la maldición de parte de Dios al hombre, ¿cierto? Le dijo que por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Después dice, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amados hermanos, Adán se sintió con dolor, con angustia, aflicción, se sintió perdido porque había pecado, había desobedecido a Dios. Pero Dios envía esta promesa gloriosa, que de la simiente de la mujer iba a venir un Salvador. Iba a venir Dios mismo en semejanza, en carne, iba a venir nacido de mujer a salvar a la humanidad de lo que se perdió allí en Adán, lo que se perdió allí en el huerto. Y amados hermanos, y Adán cuando escuchó aquella promesa, le nació la fe, le nació la esperanza, porque aquí lo dice la palabra, dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, porque cuanto ella era madre de todos los vivientes. Por eso, amados hermanos, el Evangelio es la promesa de salvación. Adán escuchó esa promesa, la oyó de parte de Dios y nació la fe y la esperanza y le cambió el nombre a su mujer. Porque cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Hizo dormir a Adán en un sueño profundo y sacó una costilla del hombre y ahí hizo la mujer y se la llevó a Adán. Y Adán dijo, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada varona. Ese era el nombre, el primer nombre de la mujer. Pero Adán, una vez que escuchó esa promesa, le cambió el nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Porque cuando entra la fe en el hombre,
a través del Evangelio, de la palabra, de la promesa, nace la fe y la esperanza, y el hombre es hecho nuevo, es transformado. Dice que allá en el cielo tendremos un nuevo nombre. Así es. Del momento, ¿cierto?, que Cristo nos salvó, nos perdonó, nos selló con su Santo Espíritu, Dios nos puso un nuevo nombre, que un día vamos a conocer ahí en el reino de los cielos. Amén. Esa es nuestra fe y esperanza. Amados hermanos, la otra promesa que también le hizo a Abraham, dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amados hermanos, y la tercera promesa también está en Génesis, cuando Jacob le bendice a sus hijos. Allí Génesis 49, versículo 10, le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amados hermanos, y Silo es el descanso, es el reposo. Sí, Señor. Aquel que dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amados hermanos, y esto ocurrió y está ocurriendo hasta el día de hoy. A él se congregarán los pueblos. Y en esta tarde nosotros estamos congregados ante nuestro Dios, ante nuestro Hacedor, ante nuestro Creador, Amén. Sí, Señor. que es nuestro Dios, Amén. Jesús nuestro Salvador. Amados hermanos, entonces vemos que Dios dice en su palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Nosotros, de cuando Dios apareció en nuestro encuentro, Dios se reveló, se mostró, salvándonos, perdonando nuestros muchos pecados. Oímos la palabra del Señor, oímos esa promesa, porque es la promesa la que da fe. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. Al momento que nosotros oímos la palabra, nació la fe y la esperanza y, cierto, venimos al Señor y nos arrepentimos. Y Dios, el que dice, el que perdona todas tus iniquidades, uno de los beneficios, cierto, los primeros beneficios allí del Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Amados hermanos, entonces, unas razones para no avergonzarnos de este Evangelio es porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Este es el Evangelio, amados hermanos. El Evangelio consiste en creer y obedecer. Amén. Solamente en creer y obedecer. Amados hermanos, ¿y por qué nos avergonzamos de este Evangelio? Porque el Evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, este es el Evangelio. El Evangelio dice que es la grata nueva de salvación. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan las buenas nuevas, ¿cierto?, del bien y de la paz. Amados hermanos, del bien y de la paz. Este es el Evangelio. Es la buena nueva. Si nosotros recordamos cuando Cristo apareció en nuestro encuentro, llegó la paz a nuestro corazón. Llegó el bien, llegó la misericordia, llegó la gracia de Dios a nuestros corazones. Amén. Sí, Señor.
porque estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Así es. La ley nos encerró a todos, allí en una cárcel con barrotes, nos condenó a todos, porque la ley nos da fe. La ley decía, si tú haces estos, viene este castigo. ¿Cierto? Para el adúltero lo apedreaban, lo lapidaban. Para el hechicero lo quemaban. Para los que, si alguien mataba a otra persona, la ley decía que tenía que morir. ¿Cierto? Mano por mano. ¿Cierto? Así era la ley. Mataba y condenaba. Pero el Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio que salva y da vida al hombre. Amén. Este es el Evangelio que nosotros hemos recibido y hemos creído para la gloria de Dios, amados hermanos. Por eso Dios nos manda, lo único que nos manda a predicar es el Evangelio. Dice, id por todo el mundo y predicar mi Evangelio a toda criatura. Y después dice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice que si tomáramos culebras o serpientes en nuestras manos, no nos harán daño. Amén. Si bebiéramos cosa mortífera, tampoco lo hará daño. Amén. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Amados hermanos, este es el Evangelio. Y los discípulos iban por todas partes predicando el Evangelio y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Así es. Porque a Jesús, después de su muerte, dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones y predicar el Evangelio. Es lo único que Cristo nos mandó a predicar, el Evangelio. Muchas veces no entendemos. Muchas veces no entendemos el Evangelio. Por eso muchas veces escuchamos predicaciones o la gente cree que el Evangelio es un conjunto de reglas. Y no es así. Haz esto, haz aquello, haz este otro, no, hácelo así, no, tienes que venir así, no, hácelo así. Un conjunto de reglas. Pero el Evangelio es para fe. El Evangelio es la promesa de salvación. Amén. Por eso decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, amados hermanos, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos ayude Amén, sí, Señor. a predicar este Evangelio. Amén, sí, Señor. Como dice su palabra, que Cristo vino a este mundo a salvar y a buscar lo que se había perdido. Amén. Todo lo que se perdió allí en Adán, en el huerto del Edén, Cristo vino a este mundo a salvar y a buscar lo que se perdió. Amados hermanos, y Cristo no vino a los buenos. Dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Cristo vino a lo vil y menospreciado del mundo. Sí, Señor. Dice que Él vino a lo necio para avergonzar a los sabios. Vino a los débiles para avergonzar a los fuertes. Amén, sí, Señor. Amados hermanos, y en esa promesa Gloria. estábamos nosotros Amén. cuando Cristo apareció a nuestro encuentro
oímos la palabra y recibimos al Señor. Sí, Señor. Por eso, amado hermano, hermana, joven, señorita, persona que está escuchando la palabra del Señor, uno de los versículos allí en el Nuevo Testamento dice que el Señor se recibe, que mucho más que aceptar. La palabra recibir dice, más a todos los que le recibieron, Amén. a los que creen en su nombre, Amén. le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Fuimos hechos hijos de Dios al momento de creer, de recibir al Señor en nuestros corazones. Gloria a Dios. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Amén. así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Amén. Sí, Señor. Por eso, aquella promesa que se hizo a nuestros padres, Ayúdanos. esta promesa, aquel que hizo esa promesa la cumplió allí en el Calvario. Amén. Cristo la cumplió. Y ahora, amados hermanos, solamente aquellos que no han recibido al Señor en su corazón, no han tenido esta experiencia, ¿cierto?, que hemos tenido nosotros, aquellos que todavía no han recibido al Señor, que no han dado ese paso decisivo, hoy es el día oportuno para recibir al Señor. Solamente creer y obedecer al Evangelio y usted va a ser salvo. Amados hermanos, el Señor está aquí con nosotros. Amén. Dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amados hermanos, este es un evangelio glorioso. Es algo grande Amén. que Cristo trajo a este mundo. Nosotros estábamos perdidos, estábamos en tinieblas de maldad, estábamos condenados, pero Cristo, allí en el Calvario, dice que Él, ¿cierto?, llevó, ¿cierto?, quitó nuestro pecado. Juan lo vio allí antes de iniciar su ministerio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amados hermanos, Cristo vino a este mundo para salvarnos, Señor. para redimirnos del pecado. Y ahora esa salvación ya está hecha. Él se llevó, ¿cierto?, el castigo. Vino sobre Él, dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Él llevó todas nuestras enfermedades, Sí. todas nuestras iniquidades, todo nuestro pecado, allí lo clavó en la cruz. Amén. Cristo pagó el precio. Cristo ya todo lo pagó. Él tomó mi lugar y tomó su lugar también. Amén. Solamente es recibir al Señor. Amados hermanos, si nosotros vemos al profeta Isaías, que es el profeta evangélico, uno de los grandes profetas que Dios le reveló la venida del Señor y también le mostró la salvación, le mostró el Evangelio. Dice que él pasó por una experiencia, amados hermanos, porque como dice acá, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Isaías, en uno de sus capítulos, dijo: todos nosotros somos como suciedad, y nuestra justicia es como trapo de inmundicia,
Él estaba hablando eso porque él pasó una experiencia. Él se vio sucio, él se vio inmundo, amados hermanos, y pasó esta experiencia. Por eso él dijo: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. En el año que murió el rey Usías, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice que sus faldas llenaban el templo. Sí, Señor. Y dice que habían serafines, dice que volaban de un lado para otro y decían con voces: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Amén, sí, Señor. Dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron contra la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay, esa fue la experiencia del profeta Isaías. Amén. No se puso a danzar, no se puso a hacer otra cosa, sino vio y reconoció y dijo: ay, dice que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Esa fue la experiencia del profeta Isaías. Se vio inmundo, se vio sucio, se vio un pecador perdido en tinieblas. Así se vio el profeta cuando vio estos seres celestiales y cuando vio a Dios sentado en ese trono alto y sublime. Se vio perdido. Amados hermanos, pero dice que voló hacia él unos serafines y teniendo en la mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amados hermanos, todos tenemos que pasar esa experiencia del profeta Isaías. Aquel que no es salvo, porque el profeta Isaías, antes de esta visión y de este llamamiento, el profeta era un devoto. Estaba en el templo todos los días. Era de una familia muy importante allí en el pueblo de Israel. Era, podríamos decir, era un hombre que estaba todos los días en el templo. Cumplía con todos los mandamientos de la ley, pero no había tenido ese encuentro con el Señor. No había, todavía, no era salvo. Sí, Señor. Pero aquí, amados hermanos, este profeta vio al Señor Amén. y reconoció que era pecador, reconoció que era inmundo, y Cristo lo salvó, lo perdonó y lo transformó. Amén. Y de ahí pudo oír la voz. Amén, sí, Señor. Porque cuando el hombre es salvo y transformado por el poder de Dios, escucha la voz de Dios. Amén. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces él respondió: heme aquí. Amados hermanos, en ese tiempo, hace mucho tiempo, que no había visión en el pueblo de Israel. Por eso dice Isaías, en aquel tiempo que
murió el rey Usías. El rey Usías era un rey que había dejado los caminos del Señor, se había apartado de los mandamientos, se había apartado de la ley. Era un hombre que ya no respetaba nada. Era un hombre ya que iba tras los ídolos. Por eso no había visión en el pueblo de Israel. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia de nuestra iglesia. Para que Dios siga con nosotros. Amén. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y amados hermanos, y cuando el profeta fue transformado, fue cambiado, dice acá en una de sus capítulos, dice, después que vivió eso tan hermoso, tan precioso, tan grandioso, recuerdo cuando el Señor apareció a mi encuentro, allí en un ensayo, en una reunión del cuerpo coral. El Señor estaba esperándome. Y yo, como hijo de padres cristianos, estaba en la casa, estaba en la iglesia, iba a misiones con el cuerpo de jóvenes, salía con el coro, activaba en un cuarteto juvenil. En aquel tiempo, hijo de padres cristianos, pero no era salvo. No había tenido ese encuentro, esa experiencia. Así que, joven, señorita, hermano, puedes estar en la casa, puedes ser hijo de un guía, de un oficial, de un siervo de Dios, pero si no tienes ese encuentro no eres salvo, si no recibes al Señor. Y amados hermanos, yo recuerdo que en esa noche el Señor, a través de su Santo Espíritu, en esa reunión del cuerpo coral, donde teníamos que alabar al Señor y contar nuestra experiencia en 5 minutos, nuestro testimonio de salvación. Y cuando llegaron a mi vida, yo me paré y dije, yo no tengo mi testimonio de salvación, pero Dios tomó allá un instrumento. Recuerdo esa noche que era el hermano Mario Contreras, que era el jefe, el presidente del cuerpo coral. Dios lo dirige y se para y empieza a hablar. Amados hermanos, ¿y qué empieza a hablar ese hermano? Empieza a hablar palabra de Dios. Empieza a hablar el Evangelio, empieza a hablar las promesas de Dios. Amén, sí, sí. Empieza a hablar que Jesús, el autor y consumador de la fe, estaba allí y que Él venía a salvar y a buscar lo que se había perdido y que Jesús estaba esperando nuestra decisión y que esa noche era la noche oportuna para recibir al Señor. Y Dios le empezó a hablar. Esto es el Evangelio, amados hermanos. Por eso uno muchas veces empezamos a hablar el Evangelio de atrás para adelante. No es llegar y pararse y decir arrepentidos y convertidos. No. Primero se habla de la promesa, de la palabra de Dios. Como lo hizo Pedro allí en el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, allí en Jerusalén,
allí en el día de Pentecostés, en el aposento alto, como 120 hermanos y hermanas reunidos, descendió el Espíritu Santo porque estaban unánimes juntos, estaban en armonía. Amén. Y allí la promesa se cumplió. Amén, sí, Señor. Y allí, amados hermanos, empezaron a hablar nuevas lenguas. Amén. Según el Espíritu le daba que hablase. Pero, amados hermanos, y allí en esa fiesta llegó mucha gente de todas partes. De Europa, de Asia, de diferentes continentes. Hombres devotos venían a esa gran fiesta. Y empezaban a hablar allí, y algunos decían, están llenos de mosto, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y dijo que no, cómo iban a estar llenos de mosto, que era la hora, eran como las 9 de la mañana. Entonces Dios lo usa con poder a Pedro, pero primero Pedro le habla del Evangelio, le habla de la promesa, le habla de aquel Jesús que había venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Le habla que Cristo, todo lo que hizo, los prodigios y milagros, por lo que habían hecho con Él, lo enjuiciaron, lo crucificaron, lo mataron, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, Señor. Pero Pedro le habló que Cristo, ese Cristo, había resucitado al tercer día. Amén. Le habla del Evangelio. Y de ahí, cuando Pedro le habla del Evangelio, aquella gente dice, y hermanos, ¿qué haremos? Y ahí Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Amados hermanos, qué hermoso es la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, yo recuerdo, volviendo a la experiencia, que Dios allí en ese momento, cuando ese hermano empieza a hablar, empieza a nacer la fe en mí y la esperanza que había un Dios salvador. Me sentí pecador, malo, inmundo. Me sentí que era lo vil y menospreciado, era lo más malo, porque estaba en la iglesia, pero no era salvo. Amados hermanos, y en ese momento nace la fe y paso al altar. Y allí recibo al Señor en mi corazón. Y fue una hermosa reunión, donde estuve allí llorando, Gloria a Dios. donde estuve allí arrodillado por mucho tiempo, Amén. solamente llorando y arrepentido. Amados hermanos, y cuando me levanté un nuevo joven. Amén. Me levanté lleno de gozo, de alegría, Amén. porque había entrado al reino de Dios. Dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Sin justicia no hay paz, y sin paz no hay gozo. Entonces, amados hermanos, yo alabo y engrandezco el nombre del Señor, porque después de esa experiencia, usted puede recordar, amados hermanos, hermanas, que cuando el Señor salvó y le perdonó sus muchos pecados, amados hermanos, podemos decir como Isaías, aquí en el capítulo 61, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, Amén. Amén. porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. Esa fue la experiencia del profeta. Amén. Y esa también es nuestra experiencia, amados hermanos. Cuando el Señor apareció en nuestro encuentro,
cómo nos gozamos y nos alegramos. Dios nos vistió. Amén. Dios vistió a Adán y a Eva. Ellos se habían sentido avergonzados, desnudos, estaban perdidos, y ellos buscaron sus propios vestidos, dice, con hojas. Dios sabía que esas vestiduras, esos vestidos no le iban a durar nada. Y Dios tuvo que sacrificar un animal. Tuvo que sacrificar animales y tuvo que, para poder vestir a Adán y a Eva. Mire el amor de Dios. El amor, y ahí se manifestó la justicia de Dios. Por eso dice aquí en el versículo en Romanos que hemos leído, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso, amados hermanos, nuestra justicia no vale nada, nada nuestra justicia, pero la justicia de Dios, esa es la justicia que nosotros hemos, ¿cierto?, ha sido revelada, la hemos encontrado, lo hemos agarrado a esa justicia. Amén. Sí, Señor. Amado joven, señorita, oyente que está viendo y oyendo este servicio y no ha tenido esta experiencia, Dios es el que justifica. Amén. Dice que más el justo por la fe vivirá. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Amados hermanos, solamente venir a Cristo, nada más, solamente venir a Él, con un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Amén. Sí, Y esta justicia se reveló allí, amén, Padre. se reveló allí en el Calvario. Gloria a Dios. Cristo murió por ti, murió por mí. Amén. Dice que por nosotros se hizo pecado, siendo un Dios justo, sin pecado. Pero dice que se hizo maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Allí en el antiguo pacto, en la ley, tenían que fuera, ¿cierto?, del tabernáculo, tenían que hacer los sacrificios para expiar los pecados del pueblo, de todos. Amados hermanos, y Cristo tuvo que ser sacado de allí, de Jerusalén, hacia el Gólgota, hacia el monte de la calavera, porque dice que el pueblo de Dios, Israel, le rechazó. Así es, Señor. Le rechazó, no creyó en Él, y fue, amados hermanos, llevado afuera, fue llevado como un maldito, por mí y por usted. Amén. Sí, Señor. Fue llevado Cristo, y allí fue crucificado. Amados hermanos, Cristo tomó mi lugar, tomó su lugar. Así es, Señor. Cristo murió por mí y por todos. Amén. Por eso es importante venir a Cristo, y Él le está esperando. Así es, Señor. Le está esperando que tome esta decisión y verá que su vida será transformada, su mente, sus pensamientos. Dios hará cosas maravillosas en su vida, Amén. extraordinaria. Sí, Señor. Amados hermanos, la salvación ya se efectuó. Solamente debes creer y obedecer al Evangelio. Amén. Si estás enfermo, Cristo dice que se llevó Él todas nuestras enfermedades. Solamente debes creer en el Señor Amén. y serás sano Amén. para la gloria de su nombre. Amén. Sí, Señor. Por eso, amados hermanos, Sí, va. yo alabo y bendigo el nombre del Señor, Amén. porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Así es, Señor. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Esto es un regalo, es un don de Dios. Es algo que Dios nos ha dado. Es una dádiva. Y aquí está el Señor para poder transformar su vida. Él la está esperando. Amén. Él le llama con amor, le llama con misericordia en esta tarde porque quiere hacerle un hijo. Amén. Amados hermanos, estas son las promesas. Este es el Evangelio de Dios. Amados hermanos, Dios grande en amor y misericordia está en esta tarde y Él nos habla a través de este Evangelio. Por eso no hay que avergonzarse del Evangelio, Amén. porque es poder de Dios, Amén. es poder. Y también porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pida al Señor, crea esta promesa para que Dios le dé fe y pueda ver cosas maravillosas en este Evangelio. Amén. Amados hermanos, estamos contentos y gozosos porque Dios está con su iglesia. Amén. Amén. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, Sí, sí. nosotros somos la familia de Dios, la congregación de los santos. Amén. Y Dios nos ha hecho partícipe de esta bendición a nosotros de poder estar en el reino de Dios y esperando y predicando el Evangelio mientras venga el Señor por nosotros. Debemos predicar a todos porque hay mucha necesidad ahí en el mundo. Hay muchos tristes, afligidos, atribulados, angustiados, enfermos, pero la salvación está aquí, amados hermanos. La salvación es por medio del Evangelio, de aquella promesa hecha a nuestros padres. Por eso es maravilloso estar en paz. Es maravilloso estar en esta comunión, en esta nueva iglesia que Dios me ha permitido estar. He sentido el amor de Dios, Amén. Sí, he Señor. sentido el cariño de Dios, de la iglesia. Amén. Y amados hermanos, y es una iglesia apostólica. Y los discípulos del Señor, una vez que recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles, los discípulos, dice que permanecían en 4 cosas. Dice que los discípulos permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y también en las oraciones. Amén. En esas 4 cosas se mantenían los discípulos. Y ahí, cierto, se veía en los sellos, se veía la gloria de Dios. Amén. Sí, Señor. Y amados hermanos, y Dios nos ha dado esta bendición de estar en esta iglesia donde he podido yo experimentar el amor de Dios. Amén. Sí, Padre. Y acá su palabra, amados hermanos, la salvación, esto primeramente vino a los judíos y también al griego. Amados hermanos, ya no hay judío ni griego, dice la palabra, que todos somos unos en Cristo Jesús. Amén. Somos uno en Cristo. Desde que Cornelio, allí un centurión romano, abrió las puertas de su casa a Pedro, desde ese momento se abrió la puerta a los gentiles. Se abrió la puerta porque Cornelio era un hombre también devoto, hacía limosna, ayudaba, se mantenía en oraciones, ayunaba junto a él y su familia, pero no era salvo. Pero el ángel se le apareció y tuvo que llamar a Pedro
era un apóstol de Jesús, era judío. Y también Pedro, en un éxtasis, Dios se le apareció y le habló que tenía que ir a la casa de Cornelio. Y allí no podía entender, pero Dios le hizo entender el Evangelio. Le hizo entender que el Evangelio es para todos, que Cristo había muerto por todos, Amén. no solamente por los judíos, sino dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, Amén. mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, amados hermanos, y allí Cornelio recibió a Pedro, y Pedro le predica el Evangelio, Amén, sí, Señor. le empieza a hablar de aquella promesa. Y amados hermanos, y Cornelio le nació la fe, la esperanza, y recibió al Señor. Allí él con toda su familia, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mire qué hermoso el Evangelio, revelado también a los gentiles. Entonces, amados hermanos, y Dios sigue salvando, sigue perdonando, sigue bautizando, sigue sanando el Señor para todo aquel que cree. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar un momento. Vamos a darle gracias primeramente por la palabra del Señor. Amén. Vamos a darle gracias para que Dios nos siga revelando este Evangelio, para seguir predicando hasta que cuando Cristo venga por su iglesia, que Dios nos siga dando la gracia, la sabiduría para hablar con de nuevo el Evangelio. Amén. Porque a esto lo único Dios nos ha llamado, Amén. a predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a invitar a orar para que Dios nos bendiga, siga bendiciendo, y a todos los que han escuchado este mensaje, Dios pueda trabajar en sus corazones y puedan tener esta preciosa experiencia que han tenido muchos hombres aquí en la palabra del Señor, que tuvieron experiencia hermosa, que cuando recibieron al Señor, amados hermanos, Dios está esperando esa decisión. Gloria. Y vamos a orar por a todos aquellos. Le invito a orar en el nombre del Señor. Amén. Oh Dios eterno, todopoderoso, gracias Señor por el mensaje de su palabra. Gracias porque usted, Señor, ha revelado este Evangelio por medio de Jesucristo. Amén. Nos ha justificado, Señor. Usted nos ha hecho justos, oh Dios, por medio de Jesucristo. Señor, porque estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados, no había esperanza de salvación. Pero Señor, su promesa es fiel y verdadera, y usted siendo Dios justo, amoroso, vino y cumplió, Señor. Todo lo cumplió allí en la obra de la redención, Señor. Y ahora usted, Señor, se sigue revelando. Te ruego por todos aquellos que no han tenido esta experiencia, aquellos que están sin salvación. Señor, alcance esta salvación a su vida. Señor, puedan creer en ti, Jesús, en este nombre todopoderoso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, gracias por este mensaje. Usted bendígalo en nuestros corazones, Señor, porque su promesa sigue vigente, su promesa es fiel y verdadera. Señor, mas el justo por la fe vivirá.
Gracias, Señor, gracias por todo. Gracias por su presencia. Gracias por su misericordia. Gracias porque nos tiene reunidos. Y bendice a tu pueblo. Bendícelo, Señor. No lo deje, no lo abandone. Gracias porque usted se ha revelado esta justicia maravillosa. Su justicia, Señor, no la nuestra. Señor, gracias, gracias. Tu bendición se la ruego, se la pido todo por Jesús, mi Salvador. Amén. Demos más gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a dar término a nuestro servicio con el himno 231. 231. Amén. Desde oído el humano a la voz del Salvador regocije, que sienten el pecado abrumador y a resueno el evangelio de la tierra en alta paz y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vengan todos los que sufren, los que sienten hambre y sed, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay altura y bienestar, hay salud y fortaleza, cual ninguno puede dar. Vengan cuantos se acongojan para lograr con qué vestir y azafán tan solo rinden servidumbre hasta morir. Un vestido hay más precioso, blanco, puro y eternal. Es Jesús que da las almas, ese manto celestial, porque en rumbo siempre incierto vuestra vida recorréis. A Jesús venid mortales, que muy cerca le tenéis. Él es vida,
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti. Le diremos la bendición a nuestro Dios. Dios, Padre eterno, todopoderoso, Amén. Creador, Hacedor y Sustentador del universo, Gracias, Padre. te damos muchas gracias Amén. porque nos has concedido un día más en su casa de oración, Amén. casa de Dios y Amén. puerta del cielo. Amén. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Tu palabra ha sido vida para nuestros corazones. Amén. Señor, ha sido alimento espiritual. Amén. Señor, permita que aquí un alma, Señor, que no ha recibido, Señor, como tu Salvador, pueda recibirte, Señor. Amén. Rogamos por aquellos que están atribulados, angustiados, tristes y enfermos. Sí, Señor. Amén. Señor, Señor, dale fe. Amén. Dale fe y dale Amén. esperanza para que te puedan recibir como tu Salvador. Sí, Señor. Miradme a mí todos los términos de la tierra y Amén. seréis salvos. Amén. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Amén. Sí, Ahora Señor. rogamos que usted bendiga a cada hermano, hermana, joven, señorita, niño, anciano, cada persona que ha escuchado este mensaje. Dale, Señor, y danos tu bendición, oh Amén. Dios. Todo te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.